entonces vamos a hacer algo así, escuchando algo. Y ahí no está en el lugar. Yo también lo hice para cerca de la edad y horrible. No para la gente de la ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Desde el principio que no nos vemos. Sí. Casi, ¿no? Sí. Estuvieron trabajando con María Marta, estuvieron trabajando varios aspectos de la conversación de coaching. Hoy quiero terminar la dinámica sugerida para escuchar, porque habían llegado a la interacción con María Marta. ¿Quieren entender esto? No. ¿Sí? Sí, perdón, ¿qué? ¿Hasta? Hasta interacción. Les había dado interacción. Yo María Marta. no vi que dos clases. Habló un poquito de la Tiene interacción. Sí. Y de las tres sí, exacto, los tipos de preguntas, ¿no? Generativas, de diagnóstico, naturales, explicativas, apreciativas, exacto. La idea es que ustedes vayan empezando a gestionar el espacio de las preguntas y vayan anotando las preguntas, un cuaderno de preguntas, y esas preguntas que vayan haciendo, en algún momento vuelvan a este espacio de interacción y las clasifiquen. ¿Ok? Entonces, ustedes van anotando preguntas las que se les ocurren, que tengan que ver o no con su vida, con lo que sucede alrededor, van anotando preguntas, todo el tiempo preguntas. Escuchan una pregunta, les hace sentido o no les hace sentido, la anotan igual. ¿Ok? Pregunta. Van a estar todo el tiempo anotando preguntas en algún cuadernito que puedan llevar con ustedes a todos lados. Está bien que pueda entrar en la cartera del caballero o en el saco de la dama. ¿Ok? Entonces, preguntas. Si en algún momento paran y dicen, a ver, vamos a mirar qué tipo de preguntas estoy haciendo o qué tipo de preguntas estoy anotando, y ahí se van a esa clasificación básica de 5 espacios de preguntas y dicen, a ver, tengo, no sé, de las 120 preguntas que tengo hasta ahora anotadas, resulta que tengo 80 que son de diagnóstico y tengo naturales 2, tengo de explicativas 20, ¿está bien? Y bla bla bla, y van sacando como un porcentaje para que ustedes vean en dónde se paran más. Porque necesitan tener de todas medianamente equilibrado el músculo para poder gestionar y que les salgan naturalmente, ¿ok? En el momento de estar preguntando. ¿Estamos acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces, vayan haciendo el cuaderno de preguntas, vayan anotando las preguntas, a la vez que vayan desafiándose después en ver qué calidad de preguntas van teniendo o van haciendo cuando anotan lo que anotan. ¿Sí? El cuaderno de preguntas y clasificarlas sería. Exacto, cuaderno de preguntas y clasificar. ¿Habías levantado la mano, Dani? ¿O sea? Normalmente de las tres, ¿cuál sería la que más tiene tendencia a que puedas preguntar más? De las 5, De las 5. de las 5, las explicativas y las de diagnóstico. Pero no necesariamente es una verdad revelada, tiene que ver con naturales en general, son pocas. Después, apreciativa, depende cómo vos estés mirando la vida y qué predisposición tengas, si te salen o no te salen. Tiene que ver con esto, con poder ir desafiándote a nutrirte en los espacios que te falta más. Y las de diagnóstico siempre queremos saber, porque tenemos 3 años, ¿y por qué hay tal cosa? ¿Y por qué hay tal cosa? Queremos que nos expliquen, ¿sí? Que nos expliquen eso. Y las de, en el caso de las de diagnóstico, que arrancan con qué te pasa, papá, qué necesitas para, o sea, son preguntas que te van a nutrir de información, que las podés utilizar en algún momento de la fase de indagación, pero no todas aplican todo el tiempo en el espacio de indagación. Por ejemplo, ¿qué necesitas para? Esa aplica recién en el espacio de intervención, de innovación. La de diagnóstico siempre arranca con qué? Siempre. ¿Sí? Perdón.
Diagnóstico es el diagnóstico. Las preguntas son diagnóstico, preguntas a indagación, primero es la indagación. Está en la fase de indagación. Fase de indagación. Sí. Estas tres son fases. ¿Ok? Estas tres son fases que suceden. Okay. Estas dos son absolutamente dinámicas. Okay. No sé si todo esto ya lo vieron con María Marta, pero por las dudas se lo complemento. Indagación e interpretación. Indagación e interpretación es absolutamente dinámico. El proceso de la conversación de coaching, un proceso de conversación de coaching, arranca cuando yo, ahora después lo vamos a ver un poco más de detalle. Porque, a ver, convengamos una cosa, hago un pequeño paréntesis. Estas tres, es como andar en el auto base. ¿Okay? Vos vas a una concesionaria y tenés el base, y si ponés unos pesos más tenés el full. ¿No? Tenés algunas situaciones intermedias también, pero en el auto base lo que no pueden faltar, ¿qué son? Las ruedas. Las ruedas, el motor, nafta, carrocería, está bien, pero después se la tenés que poner al full y al lado la tenés que poner a la. ¿Qué no puede faltar en el auto cuando te lo dan base? Lo básico. Motor, volante, medianamente un tablero, algo, Parabrisas. rueda, parabrisas. Pero que El levantamiento puede ser eléctrico o no, tiene que haber vidrio, ¿ok? Ventana, vidrio, algo de Asiento. Estas tres vienen a ser como los componentes más básicos del auto. O sea, si hay algo que no, o sea, no puede haber un auto sin ruedas. Entonces, es como una conversación de coaching sin interpretación. ¿Se entiende? Buena, ¿cómo va? Bien. Qué bueno. Está viniendo Norma. Qué buenísimo. Mirá, justo hay 2 asientos libres, así que Para genial. Elegí donde te querés sentar Voy y el allá. otro le quedará a Norma. Sí, voy allá, sí. Bueno. Entonces, como les decía, este proceso es dinámico. ¿Por qué? Porque vos entre la fase de indagación y la fase de interpretación, ahora van a ver por qué estoy hablando de esto, porque vamos a ver interpretación e innovación. Entre este espacio de indagación e innovación sucede el 95-97% de la conversación de coaching. indagación e interpretación. ¿Ok? Indagación e interpretación, indagación e interpretación. ¿Por qué? Yo voy preguntando. A medida que voy preguntando en la conversación, se me viene apareciendo una posibilidad de un escenario o una alternativa que le puedo plantear al coaching o lo que sea. ¿Está bien? Me aparece una palabra, un juicio, un comportamiento o un escenario posible que va a ser el momento en que yo haga esto, la interpretación. Sí. Cuando yo paro la pelota y le digo, a ver, y si esto, a modo pregunta, después, ahora les voy a explicar la forma y todo. Ahora, cuando yo hago la interpretación, ¿le hace sentido al coaching? Si le hace sentido al coaching, recién ahí puede haber un cambio de observador, pasamos a, como, ¿viste? Claro, porque la interpretación quizás no es La innovación. Sí. Exacto. Si la interpretación no le hace sentido al coaching, ¿qué tengo que hacer? Sigue escuchándolo. Volver para atrás. Sí. Porque en algún punto hay algo de la información que yo relevé. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Qué buenísimo. Hay algo de la información que yo relevé en la etapa de indagación que o me hizo desviar del sentido de lo que se estaba conversando, O la interpretación misma. o la misma interpretación la necesito revisar. Y puede pasar esto. Puede pasar que yo mi interpretación la tenga así, que le haya dado, así como si fuera con una aguja, la tiro y le doy en el centro del ojo. Me suele pasar. Impecable, puede pasar, Me suele pasar. ¿no? Y puede ser que el coaching no la vea. No la vea, no la acepte, no la tome, le sea muy fuerte, es como que se le viene un tren encima y... No, Pánico. paremos. No, ¿sabes qué? No me hace sentido, pero voy a tener que es por ahí. Claro. Sabés que es por ahí, sabés que es por ahí. Y entonces, lo peor que puede pasar es que automáticamente vos le digas, pero no estás seguro de esto. Y quiera forzar la interpretación. La interpretación sucede. Si no sucede en el coaching, no sucede. Y ahí Perfecto. es innovación. O sea que forzar no decía eso. Forzar no se puede. Forzar no está bueno. Y Salvo cuando que le estás dando pregunte, vueltas- Forzar no tiene ¿no? bueno. Que le puedas preguntar, ¿te hace sentido esto? Y ahí sí. Claro, para no dejarla es que pasar. cuando vos le haces la interpretación, en algún punto le estás preguntando para que se haga cargo.
¿Está bien? Y acá, no sé si... Me río porque a mí me pasa cuando le digo, vos me querés decir, le digo mi interpretación y dice no. Ah, bueno. Mi interpretación. Lo para Pero ojo con tu interpretación y lo que estás escuchando, ¿no? Claro. Porque acá, ahí es donde corres un pequeño riesgo. Bueno, cuidado con esto. No sé si... Bueno, yo voy a ir por donde voy. Y si me estoy repitiendo con María Marta, me repito. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una conversación de coaching, Mejor, porque yo no la veo. cuando tenemos una conversación de coaching, ¿sí? La metáfora es que nosotros estamos detrás de un espejo. ¿Sí? Y ese espejo lo que hace es, como tal, mostrarle al coachee su coherencia, su congruencia y su discurso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos como coaches? El coachee dice algo y yo se lo espejo, yo se lo reboto tal cual lo dijo. ¿Ok? Entonces, la persona utiliza. Sí, porque cuando yo me fui a lo de mi primo, resulta que él se enojó porque yo le critiqué el asado. Ah, ¿vos me estás diciendo que cuando vos fuiste a lo de tu primo, él se enojó porque vos le criticaste el asado? Tal cual me lo dijo, textual. Por eso necesito escuchar lo que dice. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, el coaching escucha lo que dijo. Sí, obvio. Y puede reflexionar acerca de eso que dijo, porque ahora, como yo, como coach tengo, ¿qué son estos? Juicios y conversaciones. Exacto. Yo tengo mi propio juicio y mis propias conversaciones. Lo que no tengo que hacer es proponerlos al medio de la conversación. ¿Por qué? Porque cuando yo planto un juicio se escapa de acá. ¿Está bien? Y viene para este lado. O le pongo una conversación. Yo estoy tiñendo al coaching. Claro, sí. ¿Con qué paradigma? Con el mío. Con el mío. Entonces, es como que automáticamente desaparece la persona y soy yo sentándome a mí enfrente a coachearme. ¿Qué pasa? Un minutito que traje una chica invitada, falta el primero. Yo dije que vaya para allá. Ah, bueno, ¿puedo verificar? Yo le dije que era para Un allá. segundo. Está allí y es. ¿Viste? Entonces, Pregunta. sí. Cuando vos por ahí le pusiste un juicio, el Sí. coche por un juicio propio, Sí. para ver más propio, y te diste vuelta, te Sí. diste cuenta, tratás de resolver, ya lo tiene el otro. Ya lo pusiste. Ya está. Le Entonces, cambiaste todo el espejo, es como que, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película? ¿Vieron la película? El origen. No, el origen no, Matrix. Sí. Sí. ¿Vieron cuando Mr. Anderson, el tipo estaba Mr. Anderson, el tipo con su culo, que el tipo se transformaba en Mr. Anderson? Sí. Todos. Sí. Todos eran Mr. Anderson. Bueno, es como cuando vos le traes una interpretación, automáticamente se convierte en vos. Claro, ¿sabes? Y se transforma y sos vos del frente. Y decís, ¿qué ahora? ¿Cómo me coacheo a mí mismo? ¿Cómo me coacheo a mí mismo? Entonces, cuando el coachee dice algo y sucede que se rompe el vidrio, el espejo, pasa la conversación a mi propio mundo de juicios y conversaciones y vuelve cualquier cosa. Vuelve cambiada. Lo que necesito es estar muy cerrado, muy atento a no decir, por ejemplo, vuelvo al ejemplo este. Vos me decís que tu primo se molestó por... entonces, claro, porque tu primo es complicado. Le tiraste un elefante sobre el primo que es complicado, que ya está. La pusiste ahí. Lo condicionaste. Claro, vos me decís que el complicado de tu primo Escúchame, cuando nos observen, ¿por qué no llevan espejos y nos tiran algo? No, nada, compita el espejo. ¿Puede ser que el coaching te cuestione el modo en que vos le explicás lo que dice? Papá que lo dice. Si vos utilizas las mismas palabras y el mismo orden que el coachee, se molestará consigo mismo. Claro, pero puede pasar. Puede pasar, pero vos le replicás lo que él dijo. En Siempre. definitiva, a ver, es lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que te molesta de lo que acabas de decir?
Y si te dice yo no dije Y automáticamente, interpretación. otra vez. Toca así, por ejemplo, que vos le digas así, le dices tono suavecito, y que lo haya dicho en un tono enojado, que le diga, pero yo no dije en ese tono. O sea, te pregunto, ¿no? A ver, si él lo dijo en un tono, replicar el tono, para ver qué le pasa a él con el tono que está diciendo. Porque también es una interpretación que vos le bajes el tono. Imagínate que él te lo dice enojado. Sí, porque mi primo es un jodido. Ah, vos me estás diciendo que tu primo es un jodido. No. A ver, vos me estás diciendo que tu primo es un jodido. Okay. Mismo tono. Espejo. Espejo. ¿Entendés? Espejo. Cuando es espejo, es espejo. Corporalidad, todo podés usar. La misma. Si vos podés despejarle la corporalidad, todavía mejor. ¿Y ahí qué pregunta harías vos como para romper el hielo y que él se ponga a pensar y en ese caso? ¿Qué pregunta Ya le hice la pregunta. Bueno, y él te dice, Vos me estás diciendo mi una primo es un cosa. jodido. Yo te digo, mi primo es un jodido. Vos me estás diciendo esto. ¿Para qué me lo decís? Él vino con esa situación de que el primo es un jodido. Si tiene que ver o no tiene que ver con la conversación. En la conversación de coaching se sabe dónde empieza, ¿sí? Pero no dónde termina. Una pregunta. Podemos buscar, plantear un objetivo, pero en el medio pueden pasar un montón de cosas. ¿Ok? Una pregunta. Cuando viene un coachista, Sí. está totalmente enojado con ese tono. ¿El Sí. coach no lo baja un poco? No sé, ¿Para qué lo necesitas bajar? No sé, pero Te pregunto, ¿no? ¿Para qué lo necesitarías bajar vos si tenés un coachí enojado Pienso que delante de tuyo? repente, para, creo que desde el enojo no pueden tener tanta reflexión como bajar un poco los decibeles y tener un poco Ok, de ¿y si él, reflexión que pueden tener necesita trabajar ese enojo para darse cuenta que está enojado? Porque por ahí es una emocionalidad que lo tiene tan en transparencia que vive enojado con la vida y no se da Pero totalmente cuenta. necesidad que si él está enojado levantando el tono de voz, que el coach le responda tal cual. Puede pasar que eso sea un darse cuenta. Y vos después como coach, incluso le podés plantear, a ver, ¿hay alguna otra manera en que me lo podrías decir esto mismo? Ah, ok. O sea, siempre tenemos recursos para que él, con la pelota del lado de él, resuelva con él. Porque acá es esto, no es que yo le tengo que bajar la emocionalidad. Porque cualquier condición que yo traigo a la conversación de coaching, game over. Cualquier condicionamiento que yo pongo en la conversación de coaching, game over. Se termina la conversación de coaching. ¿Se entiende? Nosotros venimos a facilitar el proceso del coaching de encontrarse a sí mismo en alternativas nuevas que le permitan resultados diferentes. Y que él no haga eso, de cambiar la ¿Se entiende? emocionalidad. Entonces, ¿no? si él trae esta emocionalidad, yo le puedo decir, a ver, con esto que me estás diciendo, desde donde me lo estás diciendo, ¿qué opciones se te ocurren que tenés? Y lo averigüe él, que lo descubra él. No, si yo te lo digo como le digo a todo el mundo, ok, ¿y cuáles son los resultados que tengo todo el mundo? Ay, parece tan fácil. No, es que, a ver, esto tiene que ver con el ejercicio de tener preguntas disponibles. Sí, en la pregunta lo hiciste. Por eso les digo, desarrollen el músculo de la pregunta. Desarrollen el músculo de la pregunta. ¿Me explico? Entonces, volviendo, en la indagación y la interpretación, entre la indagación y la interpretación sucede el mayor porcentaje de la conversación de coaching. Y cuando esto sucede, recién después puede o no aparecer la innovación. Puede o no. Porque ustedes han visto, o quizá me han escuchado coachear en algún momento, o alguno ha tenido el privilegio o no de estar coacheado por mí, y se han encontrado que yo lo dejé con una pregunta, porque vayan. No nos fuimos al mundo de las acciones concretas, sino que le dije, fíjate, a mí me parece que está bueno cortar acá y que te lleves la pregunta para que después la vayas procesando. ¿Por qué? Porque entiendo como coach que es una pregunta que te generó una modificación del observador, pero que no está preparado en ese momento para plantear un plan de acción que pueda sostener. No tenés miedo de que las clases. ¿De qué? Claro, que Yo tengo miedo de que que... te tiren los platos en ese momento, que salgas con algo arrebatado, no sé. No, me lo diré. No, porque cuando yo lo llevo un plan de acción, lo llevo un plan de acción y se tiene que comprometer con un plan de acción. Entonces, para mí, me parece más potente que por ahí se lleve la pregunta y que después le caiga el piano a los 5 minutos o a los 5 días,
y diseñe el plan de acción desde ese espacio que le cayó el piano, más comprometidamente, que por tener que cerrar la conversación lo lleve a un plan de acción que no va a sostener, porque no terminó de procesar la pregunta que le hice. Hay preguntas y preguntas, a ver, hay que darse cuenta de la gente que te das cuenta si la persona está o no está preparada para poder asimilar eso y automáticamente salirte. La pregunta, por ejemplo, la persona que tenés como coachee, que te contesta el sobrepique. Hay coachees que son tipo ping-pong. Vos le haces la pregunta, como que estás con, tirás la pregunta, ya te vuelve. Igual ping-pong. En un momento le hiciste una pregunta y no vuelve más la pelota. Ahí algo pasó. Ahí te observación. Ahí algo pasó. Entonces vos cuando le preguntas si te viene devolviendo, no te la devuelve, ahí estate alerta, porque algo pasó en la conversación. Cambió la dinámica, cambió la energía, cambió el momento o la cadencia en cómo viene todo. Ahí viene una alerta, algo pasó. Vos como coach hiciste algo que sucedió un universo diferente. Y en esa alerta podés darte el momento para decir, a ver, ¿tiene que volver la pelota o está bueno que no vuelva? Y que ya no vuelva. No, que no vuelva porque... Que vuelva el coaching, pero que no vuelva la pelota, digo, ¿no? O sea, está bueno que vuelva el coaching sin la pelota. ¿Está bien? O que traiga la pelota ya distinta. ¿Me explico? Entonces, la indagación, como les dijo María Marta, sirve para abrir el espacio y sirve para trabajar la conversación de fondo, para trabajar el fenómeno de la conversación, lo que sucede. O sea, yo le voy a ir haciendo preguntas porque, primero porque necesito información. ¿Ok? Ahora, necesito una cierta y determinada información relacionada con el motivo que lo trae al coachee a ser coacheado, no con otra cosa. O sea, cuidado con esto de convertirnos en la tía Hortensia. ¿Está bien? Sin ánimo de merecer a las tías Hortensia del planeta. O sea, yo no quiero saber qué desayunó la mañana el coaching. No me interesa saber si viajó en colectivo o no viajó en colectivo y cómo viajó de apretado o no apretado. ¿Se entiende? Cuando yo le voy a preguntar en el sentido de lo que yo necesito conversar en la conversación. Y el coaching lo que va a hacer, de alguna manera judinesca, de Houdini, se va a querer escapar. Y ahí él me va a contar cómo lo desayunó, qué desayunó, pero pará, volvamos al eje de la conversación. Yo te pregunté otra cosa. Yo te pregunté esto, pluk, y le vuelvo a poner la pregunta tal cual la hice. Si me dice no te entiendo, ahí la modifico. Pero si no me dice no te entiendo, le digo tal cual la pregunta. Porque ahí puede haber una pregunta que lo esté incomodando, de la que no se quiere hacer cargo, tiene la respuesta y no se quiere hacer cargo, y yo ahí es donde más tengo que quedar agarradito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta acá? No. Dudas 2 millones, consultas ninguna. Muy bien, vamos. 2 millones a 0. Vamos. Las dudas. Me puse a pensar que por ahí nosotros quedamos, yo también, ¿no? Le escuché la pregunta de Anabel. Un coachee si viene y se sienta es porque primero hay compromiso y una disposición de ser coacheado. Dale, te sigo. Y después la otra es, cuando hiciste el puntito, vos decís, vos empezás a coachar y no sabés dónde termina la conversación, depende mucho de mis preguntas hacia el coaching, no cómo se lleve el coacheo en ese momento. Viste que no es tan como para asustarnos, pero a ver, hay que ver qué preguntas. ¿Ustedes vieron con María Marta los niveles de quiebre? Sí. En la clase pasada. Los 3 niveles, quiebre de nivel 1, el quiebre de nivel 2, quiebre de nivel 3. ¿Sí? ¿Y vieron el cuadro de los colores y la escalera de diferencias? ¿No lo vieron eso? Lo pasamos. No, llegamos. ¿Lo pasaron? ¿Lo vieron María Marta? Lo pasó y llegó a lo último. Nivel 1 es el nivel acondicionado. Ok. Por eso tenemos en la estructura, Por eso tenemos dudas. Tenemos dudas. Sustancias ciega, comportamientos. El nivel 3 es el de la sesión social. Pero no vemos el cuadro de colores. No, No. Bien. polar y negro.
Hasta acá. Fíjense, coaching de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estamos en blanco y negro. ¿Está bien? Recién llegamos acá. Lo último que yo lo tengo es el coaching número 1. Eso sí lo vimos. Eso sí, ese lo vimos. Genial. Lo tengo en Me vuelvo a parar. Coaching de nivel 1 y 2 sucede en las acciones y los resultados. ¿Está bien? Puede pasar que el coaching venga, el 80% de las conversaciones de coaching arrancan acá. Vimos el nivel 1, ¿no? ¿Quiebre el nivel 1? Sí, claro. Nivel 2. Coaching número 1. No, nos pasó los tres, subimos la arriba, Cuando nosotros tenemos un coaching que viene buscando cambiar un resultado, es un coaching de nivel 1. Pero si empieza a contarnos que recurrentemente no está teniendo el resultado, ya ese es el coaching de nivel 2. ¿Por qué? Porque tenemos que explorar más acciones que no está haciendo o que está haciendo, por lo cual no obtiene los resultados. Ahí empezamos a profundizar. Ahí hay una recurrencia. ¿Ok? En la recurrencia nosotros pasamos del nivel 1 de conversación de coaching al nivel 2 de conversación de coaching. Ya incluye acciones y resultados. ¿Ah? Ahora, cuando él se empieza a dar cuenta de cómo está mirando el juego, o nosotros pescamos los juicios que están detrás de los juicios, o sea, los juicios maestros que lo tienen tomado y las conversaciones que lo tienen tomado, ahí empezamos a cuestionar su manera de observar el mundo, podemos entrar a un coaching de nivel 3. Nos metemos con el observador. ¿Ah? Entonces, el quiebre que yo tengo que mirar es el que trae, a la vez que puede haber un quiebre detrás del quiebre. ¿Ok? Y cuando yo tengo un quiebre detrás del quiebre, lo que estoy hablando es de una situación o una conversación o un juicio o un paradigma que está liderando lo que a él le sucede, que resuelto eso, automáticamente lo que trajo a la conversación queda disuelto también. El quiebre detrás del quiebre. ¿Ok? Estoy enojado con mi primo. ¿Por qué? Y porque no hace las cosas como yo le pido. Ah, ok. Quizás hay un modo control atrás del enojo. O sea, yo no voy a conversar del enojo con el primo si salta esto. Yo me voy a ir atrás a cuál es la situación que él no está pudiendo resolver con el control, que si la resolviera, el primo ya le pasa por el costado. O sea, ni se enoja. Porque no tiene sentido que se enoje. Porque reinterpretó la dinámica del vínculo con el primo. Entonces el primo puede primear y listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque yo resolví. ¿Pero por qué? Porque la conversación no sucedió en el enojo con el primo, sucedió en el modo control que él tiene con la vida. Que incluye el enojo con el primo. Y a muchos primos. Incluye a muchos primos. Incluye a muchos primos, incluye al vecino, al verdulero, incluye a toda la vida, digamos, a todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros logramos en la conversación pescar esa línea, nos vamos a meter por ahí. Nos vamos a meter por ahí hasta que el coach nos diga, no, mira, ¿sabes qué? Hasta acá. Prefiero, tú, frena la mano. Ok, acomodamos, volvemos a donde. Inhalación. ¿Está bien? Ahora, yo cuando estoy en el quiebre del nivel 3, por ahí no fue el quiebre del nivel 3 el que me lo trajo el coaching. Por eso digo, la conversación empieza en un lugar, se puede proponer un objetivo, pero termina donde termina. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Voy muy rápido? Yo tengo una duda. Sí. ¿Voy muy rápido? Vamos. Ok, Andrés. amortivo. Dale. Puedo preguntar algo. Ahí, Lo que quieras. Cuando vos pones coaching de nivel 3, nivel 1, habla de quiebres, ¿De los quiebre? niveles. ¿De quiebre? Sí, sí. El quiebre de nivel, no niveles de aprendizaje, no aprendizaje primero, segundo, Lo tercero. relacioné medio con eso, ¿viste? Cuando lo dijiste. Yo te voy leyendo los globitos. Quiebre nivel 2, quiebre nivel 3. No es nivel de aprendizaje. ¿Okay? Aprendizaje en primer orden, Claro, segundo. porque la acción resultado, después Sí, 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 observador, sí, sí. medio como que lo clasifica. Ok, no, en este caso, No quiero. dale. Sí, respecto a esto, puede ser de que la conversación se dé como en distintas etapas, como que de repente, no sé, capaz que de repente, como coach, viste el quiebre nivel 3, ¿sí? Y como que se vuelve, ponele que estás media hora con el coachee, como que
lo evade y capaz que está para otra sesión. ¿Se puede como programar y se puede ir tratando el quiebre así o solamente tratando lo que el coachee trae? A ver. O sea, no sé si me puedo explicar. Como que el coachee trae... En el caso, a ver, si es en el caso de un proceso, primero si vos identificás un quiebre nivel 3 Sí. y no lo traes, mala tuya. Si vos hablaste media hora más a partir de identificar el quiebre del nivel 3 o el quiebre detrás del quiebre con el coachee, porque él evade, es tu responsabilidad que no evada como coach en la conversación. O sea, lo que nosotros hacemos los coaches cuando estamos coachando es arranca la conversación, ¿no? Arranca la conversación. Viene el coachee y empieza a desviar. ¿Qué hacemos? Truc, le ponemos para lo volvemos al eje. Sigue conversando, se vuelve a desviar para el otro lado. Truc. Le ponemos otro parámetro. Por acá no es lindo volver. Volvemos al eje, la conversación. ¿Te parece que truc? Peter, igual en ese desvío no puede estar el quiebre detrás del quiebre. Si hay un quiebre detrás del quiebre, pero porque no es porque se desvió el coachee. Porque el coachee acá se te va a desviar con explicación 1, acá con explicación 2, acá con explicación 3. Si vos le dejas que hablar que te explique, te lleva a donde quiere. Tomó la conversación él, tomó el poder, digamos, la lanza de la conversación, la llevó. Y vos lo venís siguiendo atrás. Vas a ir cerrando todas las puertas, ¿no? Todos los desvíos. Entonces vos, claro, en un momento llega el momento en que por ahí ya no tiene más alternativas que ir por acá, que es donde está la opción. ¿Se entiende? Y ahí es donde nosotros como coaching, el coach es, digamos, es un artista, un artesano de la conversación todo el tiempo. Son todas conversaciones distintas, aún con el mismo coaching, aún en un proceso. Porque van a ser temáticas distintas, porque la persona está diferente, porque el coach está diferente, entonces sucede que la dinámica conversacional va a ser otra cada vez. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, no está bueno si dejas un quiebre o una situación que identificaste como juicio a laburar, no, lo vemos en la sesión que viene. Y te lo guardamos, porque con el coaching cuando llegue la próxima sesión, por ahí ni está en esa conversación. ¿Y cómo haces para llevarlo? Nosotros no llevamos al coachee a ningún lado. Nosotros acompañamos al coachee. Por eso digo, cuando identificás algo, tú en el momento ya lo traes. Y cuanto antes mejor. Claro, y si clavas freno de mano, bueno. Si clavas freno de mano ya será su responsabilidad, pero no la tuya. A ver. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Genial. Volviendo acá. Una vez que tengo esto, yo lo que tengo que mirar es que yo me voy a proponer como analizar cómo infiere esta persona, cómo saca sus conclusiones, cómo de pronto saca conclusiones, desde dónde opera, desde dónde interpreta el mundo. ¿Ok? Entonces me voy a ir acá. Acá. A la acción, a la propuesta de cumplimiento, ¿lo vieron? No lo vieron. Ok. Entonces, la escalera de inferencias que Lizarguiri planteó una escalera en donde yo como observador del mundo tengo diferentes interpretaciones que me hacen hacer una selección de datos, ¿ok? Y esa selección de datos me hace sacar conclusiones y esas conclusiones me ponen en acción, ¿ok? A partir de resultados que veo. Entonces, sucede una situación que es un resultado en el mundo y a partir de ahí empieza a operar, ¿ok? Mis lóbulos prefrontales y mi corteza, mi neocórtex, etcétera, etcétera, y me van a hacer ejecutar una cierta línea. Esto lo voy a subir, si no está subido a la plataforma ahora, después revísenlo en el material que No, está el primero nada más. El primero, y este no está todavía. Esto era antes que lo del primero, de la 3. Si no está, después lo subo. ¿Lo viste vos? Revísenlo. Por ahí puede ser que esté subido a la plataforma, pero no lo explicó María Marta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto lo voy a cambiar de lugar ahora. ¿Okay? Yo tengo los acontecimientos observables, a partir de los acontecimientos observables voy haciendo la selección de datos. La selección de datos la hago en función de mi paradigma o de mi
paradigma, ¿está bien? Que es el filtro del modelo mental relevante para la persona. A partir de ahí articulo los datos, les doy un sentido, que es lo que sucede en los lóbulos prefrontales. A partir de que le doy una articulación a los datos, que es cuando hago la interpretación, ¿está bien? Utilizando las creencias, las inferencias, etc., hago conclusiones. A partir de que me pongo con las conclusiones, ¿tá? Hago propuestas y me voy a la acción. ¿Sí? Si yo cierro este espacio, ¿tá? Los acontecimientos observables son los de coaching de nivel 1, cuando la persona me viene con el hecho, con el resultado. Yo puedo coachear hasta ahí. ¿Está bien? Cuando me paso y empiezo a ver recursividad en lo que me plantea el coaching, aparece el coaching de nivel 2, que es sobre las propuestas y las acciones que ejecutó, cuáles fueron los resultados que tuvo. Entonces me mantengo en este espacio. Ahora, si yo pesco que hay una conversación de fondo, o una conversación que está más atrás de la conversación, va a pasar esto. Que yo me vaya al coaching de nivel 3, me vaya al observador y empiece a laburar con el observador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a estar tocando? Voy a estar tocando cómo articular los datos, voy a estar de alguna manera desafiando las conclusiones a las que llegó y cómo llegó. ¿Está bien? ¿Cómo hace la selección de los datos? No voy a llegar a cómo haga la selección de los datos, pero si yo puedo intervenir acá en la articulación de los datos, proponiendo alternativas a cómo articulan los datos, o diciéndole que ya no puede articular los datos de esa manera y necesita otra forma de articular los datos, él se va a poner a pensar alternativas. ¿Se entiende? No es que diga, vos no podés pensar de cómo estás pensando. Lo que sí le podés proponer es, ¿qué pasaría si no tuvieras esta alternativa disponible? Si no está en el diccionario, la borramos del planeta, no existe. Lo que venís haciendo hasta ahora, lo sacamos, ya está. Ya lo usaste, no tenés más. ¿Qué harías? Entonces, ¿qué hago con eso? Lo estoy desafiando a que encuentre posibilidades. Y yo no voy a decir, no, porque de verdad que vos me dijiste, vos lo que podrías hacer es esto, y le sacaste como 5 o 6 opciones. O le decís vos lo que podrías hacer. No, eso es lo que no tengo que hacer, que hay Normalmente moment. Eso es game over. Más Automáticamente. abierto que más alternativas y te dicen cuál. ¿Entendés? A ver, no tenés esta alternativa, ¿cuál se te ocurre? Si no se le ocurre, yo creo que una artesanía no se me ocurre nada. Le pisás un pie. Y vas a ver cómo automáticamente desde el miedo articula alguno. Eso está. No, ¿es chequeado eso? Lo borramos. ¿Entiendes? ¿Qué hacemos? ¿Te quedas sosteniendo? Va a encontrar alguna. Su cerebro se puso a buscar. Sí. Entonces, para evitar este círculo vicioso, saltamos acá. ¿Se entiende acá? Para saltar, ¿qué círculo vicioso? La rueda, esto es la rueda del hámster. Ah, sí, creo que hacemos eso. Acciono, no tengo resultado. Acciono, no tengo resultado. Acciono, no tengo resultado. La rueda del hámster. ¿Ok? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo el hámster está girando la rueda? Siempre es muy Truc. ¿Me entienden? Ahí sí lo que dijo Vivi, ¿no? De ir atrás. Ahí, vuelta atrás. ¿Sí? Dicho esto, volviendo a la fase de indagación, interpretación y innovación. Esta frase está buena. Ser compasivos al preguntar, disfrutar del proceso de la pregunta. La pregunta es la pregunta. ¿Okay? Identifiquemos esta posibilidad de que le estoy haciendo daño con la pregunta, de que lo estoy lastimando. Si no le clavamos una virome en la mano, no es daño. Es una sangre. Si no hay sangre, no. ¿Ok? ¿Se entiende? La pregunta es pregunta. ¿Y dónde sucede la pregunta? Porque esto también es importante que tomen conciencia de cuando estamos ejecutando la posibilidad de coachear. Eso sucede en un espacio de relación. ¿Ok? Yo como coach, o sea, enfrente mío el coachee, coachee, acá sucede la conversación de coaching. ¿Está bien? Acá. Acá sucede. No en él, no en mí. Yo ya dije, yo tengo un espejo acá. Yo espejo y atrás del espejo estoy
con mi humanidad. Por supuesto que mi humanidad me sirve, sí. Absolutamente me sirve. ¿Ok? Absolutamente me sirve, porque de mi humanidad, y dado el observador del mundo que soy, lo que voy a buscar es alguna interpretación que él no esté viendo, pero que le pueda hacer sentido. Se me va a caer, ¿está bien? La posibilidad del escenario, la pregunta, me va a aparecer. Pero yo tengo que dejar que suceda. No atarme a un librito, ¿eh? Ah, no, me dijo miedo, entonces le pregunto otra cosa. Me dijo otra cosa. Posición para hacer. Cuidado con esto de tener un manual de instrucciones, porque el coachee es el coachee. Y una pregunta que vos le haces al coachee que le hace sentido, puede no estar en el espacio que querés. Entonces, cuando yo estoy acá en la conversación, yo la pregunta, ¿a dónde la pongo? En el medio. Acá, exactamente, acá va a estar la pregunta. Entonces, como la pregunta está acá, él mirará la pregunta y se la llevará o no. Pero ya es una instancia en la que él se apropia de la pregunta. ¿Dónde le hago daño yo? No, gracias. ¿La toma o no la toma? ¿Dónde puse se la puse en el ojo la pregunta que hice? Le toqué a él, le puse en la mano la pregunta, le agarré la mano y le puse toma que está la pregunta, llévatela. No hay manera de contacto. Entonces, como no hay contacto más que la relación, por supuesto que acá hay autoridad y confianza, ¿no? Que me dio el coachee para yo poder estar trayendo la posibilidad de la pregunta. Ahora, la autoridad y la confianza me proponen este espacio, no me hacen saltar el espacio y estar en el mismo lugar que el coachee. ¿Se entiende? Entonces, si yo entiendo eso, automáticamente la pregunta que le haga no le va a hacer daño. Es la pregunta que voy a poner en la relación. ¿Y le hará o no le hará sentido? Que no es lo mismo. Claro. Ya depende. ¿Ok? Las preguntas desafían, confrontan, no lastiman. No tenemos poder para ¿Ok? Sí, Pero, ¿Se entiende? Estaría bueno que le abra la posibilidad, tampoco, ¿no? Le puedes preguntar, ¿vos sos un perejil? Ahí cierra. ¿Es un perejil? No es una pregunta, La hermano. pregunta de ellos. Cuando vos le decís vos sos un perejil a modo pregunta, Ahí le estoy primero que estás utilizando el sos. A lo sumo, ¿no será que está haciendo un perejil en este momento? Ahí cambió. Ah, puede ser. No es lo mismo, vos sos un perejil que vos estás haciendo, no será que estás haciendo un perejil en este momento. Si él trajo la palabra perejil antes y la podés usar, si la plantás vos, de vuelta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si la persona utilizó en algún momento, ¿qué conversación está? ¿Seguro? Si la persona utilizó... Si la persona... Despejó, ¿viste? ¿Cuál fue la pregunta que hice antes de perejil? Sí. ¿Estamos en esta conversación? ¿Eh? ¿Estamos en esta conversación? No, antes. Dale, yo te dijo dos. Volviendo. Vos sí, Las dos últimas porque la miré. Y el reptílico le dijo, presta atención ahora porque si no se puede errar. Ahora. Ahí está. Yo me imaginé la pregunta, yo no la tomé. Acá. Entonces, si la persona usó lo que usó, yo lo puedo utilizar para la pregunta que le haga. ¿Ok? Si la pregunta es, o el concepto que él tiene de sí mismo es, no, porque yo soy un tipo que siempre se enoja, bla, 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 bla. Ok. Abro un paréntesis, le puedo traer la distinción del soy y el siendo, para relajar la conversación y después a partir de ahí seguir conversando de lo mismo. Pero no quiere decir que yo le plantee nada, yo abrí un espacio para que reflexionemos y alineemos los platos de la conversación. Mirá, en la formación, en el coaching ontológico, lo que planteamos es específicamente como somos seres de una manera interpretativa, o personas que estamos sacando conclusiones del modelo mental que tenemos, quizás tenemos un grado de movimiento y como el lenguaje también lo podemos utilizar a nuestro favor, cuando nosotros decimos que soy de una determinada manera, como que el cerebro ancla eso como algo fijo. Y quizás vos no seas tan fijo.
¿Está bien? Si de repente, en lugar de eso, te invito a que miremos la posibilidad del siendo. Lo invito. Si quiere ir por ahí, irá. Si no quiere ir por ahí, no irá. ¿Pero me explico? Entonces, una vez que dije siendo, ya la próxima vez que diga soy, le digo, ¿sos? No, estoy siendo. Como el tratar, como el uno, como diferentes conceptos que le voy a traer a lo largo de la conversación para que se apropie de la conversación y siempre la pelota quede del lado de él. Yo lo que menos necesito que suceda es que la pelota quede de mi lado. Donde yo veo que la pelota empieza a rodar para este lado, viene la pelota, así, ¿no? Disimuladamente, siempre la pelota de aquel lado, siempre. Donde yo me dormí y la pelota viene a mi lado, el coachito tomó la lanza y fue con la conversación y yo lo sigo. ¿Está bien? Es una especie de manipulación profesional. Manipulación. Miramos manipulación. ¿Qué empresa tiene la palabra manipulación para vos? Malísima. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra manipulación? ¿Sabés de dónde viene la palabra manipulación? De manejar, de manipular, de tocar. ¿Sabés qué significa la palabra manipulación? Manipulite, mano limpia. ¿Sabías vos? Ahora ya fue. Bueno, entonces es una manipulación profesional. Pregunto, ¿sigue teniendo mala prensa? No. Entonces. Está bueno entonces lo que dije. ¿Y qué cambió? Es una manipulación profesional. Vamos de vuelta. ¿Qué quieres manipular? No, que vos decís la conversación, que siempre esté la pelota del otro lado. Ajá. Ok. Para que el coachí se dé cuenta. Claro. ¿Qué estoy haciendo con vos ahora? Me está tirando la pelota al lado porque yo te conté. En ningún momento te contesté que estaba buena la manipulación. No. En ningún momento me hice cargo de la conversación que Yo me di trajiste. cuenta sola, porque vos me empezaste a indagar si yo sabía cuál. Y yo te traje un concepto, abrí un paréntesis y te pregunté, ¿sabes qué significa manipulación? No, siempre tuve mala prensa. Ay, como que la gente que manipula, me manipulan, te manipulan. Tiene muy mala prensa. Ahí está. Puede tener muy mala prensa, pero hay palabras que tienen muy mala prensa que están buenísimas como suceso. El tema es cuando vos le mostrás esto, empieza a significar distinto. Por ejemplo, ignorante o incompetente. La palabra que tiene una prensa Es no saber. horrorosa. Nosotros la usamos como re palanca. Es una re palanca para nosotros porque lo que vos sos ignorante está buenísimo porque te va a dar un espacio de aprendizaje. Y además, si sos ignorante, automáticamente también sos incompetente, porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a saber usar? Menos 10 lo sabes aplicar, entonces sos ignorante e incompetente en el momento que sos ignorante. Cuando ya dejás de ser ignorante, todavía podés ser incompetente, porque no lo bajaste a la práctica. Pero ninguna de las dos alternativas está mal vista para nosotros. La gente en el mundo le dicen ignorante y incompetente y agarra la trompada. Entonces, ¿qué pasa si la ignorancia fuera para vos la llave para resolver lo que querés? Es un escenario posible. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si la ignorancia tuviera buena prensa para vos? ¿Qué harías con la ignorancia? Esas caras son las de los coaches. A veces. Son nuestras caras. A veces te quedan como. A veces quedan. Pedro, estoy teniendo una situación de emergencia en la oficina, necesito enviar unas llaves y tengo que salir un minuto para mandar. Andá, sí. Puede ser, porque me están. Lidera tu tiempo. La pelota está de tu lado. A ver, no te tenés que explicar, no le pongas ninguna carga, desmitificalo, desdramatizalo y hacelo efectivo y volverlo lo antes posible. Bueno, voy abajo y. Sé vos, Ya. sin cargas Porque dramáticas. si no, me van a. Ya está, no me expliques nada, Isana. Perdón. Lamento yo que no. Chao. Pero Necesitas sentirse bien. está buenísimo tu dibujo graficado. ¿Se entiende? ¿Vos me van siguiendo? Bien. Entonces, cuando yo sucede la conversación acá, no soy yo ni es el otro. No sos vos, soy yo, no soy yo, sos vos, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Sucede. Y sucede acá en la secuencia del coaching.
sucede acá el darse cuenta del coaching también. ¿Ok? ¿Cómo va a suceder el darse cuenta del coaching a partir de esto? No te dijimos acá. Sucede afuera el darse cuenta. Sucede en la interpretación que hace de lo que sucedió acá. Ah, bien. Le sucede a él acá Ahora adentro. sí, ahora sí. Bien, Sí, le sucede acá el darse cuenta por la manifestación que hace. Interpretación. Cuando yo estoy interpretando, le empiezo a mostrar los juicios, le muestro las creencias, qué es lo que lo tiene agarrado, qué es lo que dice. Le pregunto, ¿para qué estás diciendo esto? No, porque tal cosa. Bueno, ese es el porqué. ¿Para qué lo estás diciendo? No, no tengo ni idea. Bueno, ok. ¿Para nada? No, a ver, para algo lo estás diciendo. Si lo estás poniendo en el mundo, esto genera algo en el mundo para vos. Tiene un sentido para vos. Si no lo estarías diciendo. ¿Cuál es el sentido que tiene para vos? ¿O para qué lo estás diciendo? Y eso es como la... ¿No? Esto es como el... Acá. Cuando dice no para nada, ping. Me puse acá. Para nada no. Ping. Volvamos para acá. ¿No lo dejas salir? ¿Le podemos decir que el lenguaje no es inocente? ¿De ahí lo explicamos también? ¿O una distinción? No hace falta tanto tiempo. ¿Está? Es el mismo. Cuando entonces el coach le brinda al coachee su interpretación de lo que lo limita. A ver, a mí me aparece, yo uso mucho el juego de palabras o emociones. A ver, a mí me aparece tal palabra, a mí me aparece tal cosa, como posibilidad. ¿No? ¿Qué te pasa a vos con esto? Si esto es lo que estuviera en el fondo de lo que estás diciendo, ¿cómo le encontrás la articulación? ¿Que se la expliqué? No, mira, la verdad que no me hace sentido. Listo, sin sentido, vuelvo para atrás. Todo. Vuelvo para atrás. O sea, Todo. no lo vuelvo a sentar de vuelta y le digo, Hola. mirá, ¿sabés lo que vuelvo un par de pasos para atrás. Es como el juego de la oca, vuelve 2 lugares, no vuelve al principio. Salvo que le estés pifiando muy feo. ¿Ok? Entonces, claro. Entonces, el coach le brinda al coach su interpretación de lo que lo limita. Siempre. Ponele que no. La mayoría de las veces estaría buenísimo que suceda a modo pregunta. ¿Qué es lo que hace el modo pregunta? Si bien es un espacio de indagación, teóricamente, es una indagación disfrazada de. Claro. ¿Para qué? Para que el coachee se apropie o no se apropie de eso. Porque cuando vos se lo decís en no modo pregunta, lo puede tomar como modo certeza. ¿Y de qué es eso? Como verdad revelada, por esta autoridad y esta confianza que te depositó en la conversación. Ejemplo, Sí, porque es más ejemplo cómodo. el que dijo que el primo era... A ver, ¿y si fuera la posibilidad de que tu primo no sea un jodido, Gracias. sino que él sabe hacer un asado de una manera distinta? Distinto es, no, lo que pasa es que tu primo sabe hacer asado de una manera distinta a la tuya. Ay, sí. ¿Se ve la diferencia? Es una brecha grande ahí. Se ve que Entonces normalmente. tú le clavaste ahí y decís, Quedó recalculando. no, es que va a avanzar a partir de que el primo hace el asado de una manera distinta a la de él. También podría, ya deja de Y ser- vos le pusiste el paradigma ese, y van a seguir desde ahí, pero ya sos vos, que estás coachando a vos mismo. Y ya se pierde todo lo que tenés que Claro. ver de dónde vienen todo. También podría ser el ejemplo que estabas dando recién a ella, ¿no? Lo que es manipulación, de acuerdo con el diccionario, no sé qué, y de acuerdo con lo que es violencia, lo que es manipulación, que tiene otro concepto diferente. Por ejemplo, o sea, averiguate cuántas formas de manipulación hay. O mirá que hay un montón de formas de manipulación. No es lo mismo. Pregunta, certeza. Pregunta, espacio asertivo. ¿Cómo se llama espacio asertivo eso? Espacio asertivo de certeza. Donde plantaste una Bueno, certeza va por acá. Va a ser por acá. A partir de ahora, El coachilla se tomó de eso, ya lo cree así. donde vos le. Por eso yo digo,
que la pregunta lo que te hace a vos, lo que te permite a vos es a correrte del espacio de la implantación. A ver, lo que yo pienso está buenísimo que se lo traiga a modo de interpretación. Ahora, lo que no está buenísimo es que se lo traiga con una certeza absoluta. Porque lo que yo pienso, en realidad, definitivamente, es también un escenario posible dentro de un mundo interpretativo que es de quién. Mío, exacto. Entonces, somos dos interpretadores del mundo. Dos observadores. Dos intérpretes del mundo. Interpretador e intérprete como quieras. Entonces, como somos dos intérpretes del mundo, mi intérprete del mundo viene a aportarle a él una posibilidad. Stop. Son posibilidades. Que a él después le haga sentido la posibilidad, buenísimo, porque podemos ir por ahí, una vez que la tomó. Porque cuando la toma, se la apropia, ya es su compromiso, no el mío. ¿Está bien? Juan, ¿alguna vez quise escuchar? No, sí, porque me dijo mi coachita tal cosa o tal otra y yo fui avanzando y la verdad que no tuve muchos resultados, pero si yo cuando escucho eso a mí el oído me... Pero ¿cómo que el coach te dijo tal cosa? El coach te dijo tal cosa. Ah, que el coach. ¿Cómo te...? Claro, el coach. El coach me dijo, porque el coach me dijo tal cosa, yo lo avancé, pero no tuve muchos resultados. ¿Cómo se puede que el coach me dijo tal cosa? Sí, porque me dijo en la conversación el coach, me dijo tal cosa, tal otra. Cuidado con esto de inducir al coachía. ¿Entiendes? Cualquier interpretación, para que sea válida, debe ser aceptada por el coachee. Vamos de vuelta. Cualquier interpretación, para que sea válida, tiene que ser aceptada por el coachee. La interpretación dada por el coach le tiene que hacer sentido. Si no le hace sentido, suelto y vuelvo. No pasa nada. Por más que tenga de vuelta, como dije antes, y voy a ser incisivo en esto, por más que tenga la verdad revelada de que es por ahí, no es. Si a él no le hace sentido. Por ahí viene la sesión siguiente y digo, ¿sabes qué es lo que me dijiste? Me quedé pensando. ¿Y sabes que tenés razón? Tampoco es. Para un segundo. Festejar. ¡Te lo dije! ¡En tu cara! No, nada de eso. Bueno, de vuelta a cara de póker. Mantenemos la parsimonia. Después se va a cerrar la puerta y mantenemos la parsimonia. Después de hacer asado, si querés, pero intentá. Descorchar, no controlar. Si hay resistencia, amamos la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia nos habla del paradigma que lo tiene atrapado el coaching. No es que le pedimos al coaching resistirme para que te ame, no. Un poco el extremo. ¿Ok? Pero miramos cómo resiste el coaching lo nuevo para entender dónde está sufriendo esa persona. O qué no le está pasando. Porque el coaching necesita plantear procesos de libertad y liviandad. Si no le está sucediendo eso al coaching, no es que nosotros somos malos coaches, es que él, en su modelo, todavía no se puede hacer cargo de una alternativa más liviana, más potente desde otro lado. ¿Se entiende? Y tenemos que poder sostener eso desde la misericordia. ¿Se entiende? Genial. La resistencia del coaching también puede hablar muy fuerte de la inflexibilidad del coach. Cuidado con esto. Una cosa es que el coaching resista y nosotros estemos livianos y en eje, y la resistencia del coaching en algún momento se va a licuar. Y otra cosa es que la resistencia del coaching vaya increyendo. ¿Por qué? Porque nosotros intervenimos y le volvemos a decir, pero ¿estás seguro que no es por ahí? Pero mira que me parece que sí, porque... Claro. ¿Cómo Entonces, ¿cómo es que está resistiendo? No entendí esa parte. Pero aceptando. al coaching no le hizo sentido Nada de lo que le preguntaste. la interpretación que vos le trajiste. Ahora estás en la interpretación. Vos acá ya tomaste la posta y dijiste, mira, a ver, a mí me parece esto y esto, me puedo preguntar. ¿No? Podría ser esto una posibilidad de tal cosa. Y aparece la resistencia del coaching. Vos tenés que, hiciste toda la indagación bien. Tenés un muy bien felicitado en la indagación. Sabés que es por ahí. El coaching no lo toma. Empezamos desde a forzar suavemente, delicadamente la pelota. ¿No te parece que
Pero no estaría bueno que lo revisen, porque mirá que puede ser que, ¿no? Sí, que no, sí. Cuanto más insistir, más va a ser la resistencia. A ver, si vos lo soltás, el coaching relaja, uno ve peligro ahí. Cuando vos insistís, ve peligro, es peor. Y acá traigo una conversación, una relación, que no sé si, que es, cuidado con esto. Vamos a hacer la escena más grande, lo vamos a poner a Coachí. Porque es el protagonista. ¿Está bien? Entonces tenemos. ¿Qué es esto? El ego, el ser el ego. Exacto. El ego debe ser del coach y el ego debe ser del coach. ¿Está bien? Puede ser que nosotros, en el momento de la interpretación, ¿está bien? Traigamos una interpretación que, desde donde nosotros creemos, le impacta en el ego al coachí. Y el coachí no quiere saber nada. ¿Está bien? Lo peor que puede pasar es que la interpretación que yo tenga me la crea y yo me pase a este rol. Entonces se empieza a ver una conversación del ego del coach con el ego del coachí. Fricción. Game over. Acá es game over. ¿Está bien? Cuando el ego del coach conversa con el ego del coachí, es game over. Se termina la partida. No hay más conversación de coach imposible. Porque es resistencia de la resistencia, resistencia de la resistencia de la resistencia, y resistencia sigue y luego se va. ¿Está bien? Si el coach se mantiene en su ser, el coachee muy probablemente baje. Y este es el mejor escenario posible para un modelo de coach. Cuando sucede el ser del coach y el ser del coach. Entonces, el coach no necesita demostrar nada. ¿Está bien? Y el coaching no tiene que defender nada tampoco. ¿Me explico? Pedro, ¿Qué? un coaching podría... Si el coach arranca la conversión de coaching desde el ego y se encuentra con el ser del coaching, lo hace moco. Claro. Lo hace moco. A ver, ¿qué es lo que hace moco? La posibilidad de vuelta, no lo hace daño ni nada, de vuelta, ¿no? Acá está el ser y el ego del coach y el ser y el ego del coachee. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando el coach entra desde el ego a la conversación, lo que va a pasar es que haga moco la posibilidad de la conversación de coaching. No lo hace moco al coachee. El coachee va a estar abierto a la posibilidad y va a ver que el coach no hace. ¿Está bien? ¿Puedes dar un ejemplo? Si puedo dar un ejemplo. La persona que ya ha hecho alguna conversación de coaching tiene idea de lo que es una conversación o tiene voluntad, en serio, de conversar sobre la posibilidad de transformarse. Y lo que escucha del coach es cómo debe hacer las cosas. Todo el tiempo. No hay posibilidad. No va a la pregunta, sino que va a la receta. El coach que recetólogo. Y eso es rarísimo. Entonces, ahí lo que está haciendo el coach es no darse cuenta de la posibilidad de empoderamiento que tiene el coach al darse cuenta él solo de todo eso. ¿Se entiende? Se puede pasar que por inseguridades del coach entre en ese espacio sin darse cuenta. Porque pudo haber aprendido así también, no lo sé. Porque tuvo un mal día. No se le cae una idea. Hoy me levanté sin pregunta. Mejor usemos la receta. Cerrá la puerta. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, la resistencia del coaching, cuidado con esto, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Si a través del lenguaje el coaching te manifiesta que sí, que lo vio, que le hace sentido, pero vos ves que en su corporalidad no, porque lo podés ver. Contame, ¿cómo te hace sentido? Claro. Porque si la ¿Cómo te está haciendo sentido? Vos lo podés chequear. Contame. Claro, contame, a ver, ¿qué estás viendo de distinto de esto que estamos conversando? A ver qué hace.
Porque por ahí es como el perrito lunetero. Claro. Y resulta que no. Y vos seguís adelante y nunca. Ah, Vos sabés que todo eso que estás Claro, pero explicando. ¿cómo le preguntaste? Yo lo que estoy explicando es la génesis de lo que ustedes van a hacer. Pero cuando vos comenzaste, y está por ahí, creo que cuando me acuerdo de mis conversaciones de coaching que tuve con el coach. ¿De Twitter? Con el coach. Ah, ¿y? Y que lo veo lo que me pasó a mí. Y sí, es lo que. A ver, Pero, qué bueno. Pará, ¿qué parte? ¿Qué parte está viendo? Todas. No, está bueno, todas, porque está explicando lo que me pasó a mí. ¿Apareció también nuestro ego? Si Está está viendo todo, ¿eh? A veces sí. Ok. Y supieron. Está bueno. No. Está bueno saberlo. No supieron. ¿Eh? No, re bueno, me encantó. Ok. Me encanta porque me pasó a mí, lo puedo. Yo sé que lo voy a llevar. Dale. Me quedé pensando en eso de que las preguntas no lastiman y de ego a ego. Si yo como coach hablo del ego y la persona viene, por un ejemplo, me dice, no, porque yo me drogo y me siento culpable. Y yo digo, ¿vos te sentís culpable? Vos con el modo así, desde mi ego, a la persona te habla desde el ego. ¿No? A mí me parece que puedo llegar a lastimar al coachee. Porque está desde el ego. ¿Cómo se siente el coachee? Vos tenés que ser consecuente, vos tenés que hacer cargo de las consecuencias de tu decir. Pero la interpretación que hace el coachee es del coachee. Y es más, si el coachee te dice eso y vos le preguntaste eso, y yo me entero, me corro hasta Taiwán. Porque lo que estaría buenísimo es que suceda lo siguiente: cuando el coachee te cuenta que se droga, vos pares la conversación en ese momento y le decís, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora no podemos tener un proceso de coaching si es que no estás haciendo un tratamiento por esto que me estás contando la drogadicción. Es decir, Lo que yo me iba, porque me hacía ruido el hecho de que en algún momento la pregunta podía llegar a lastimar a alguien, y cuando hablamos de ego también hay una parte cuando aprendimos ego y ser, donde la persona sufre por su interpretación. El ego está en la parte del sufrimiento. Entonces, si yo hablo desde el ego con un modo agresivo, ponele, y la persona está en el ego, yo puedo llegar a lastimar a la persona con la pregunta en los modos. Me parece. Te detengo ahí, Roxana, porque vos querés explotar lo que vos estás diciendo. Yo lo que te dije te paré 5 minutos antes. Si vos escuchás como coach que la persona se está drogando, menos 10 de confrontarla en que se está drogando. O menos 10 de confrontarla con nada. Pará la conversación en ese momento. Y decir, estoy escuchando que vos tenés un proceso de adicciones. Te pregunto, ¿vos estás controlando ese proceso de adicción? ¿Estás haciendo algún tratamiento, alguna terapia, algo? Antes de seguir la conversación. Stop. Antes escuché droga y automáticamente paré la conversación ahí porque hay una cuestión ética. Yo no puedo coachar adicciones. Yo eso lo entiendo. Bueno, ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿hasta dónde el ego del coach podría ser tan fuerte de confrontarlo? No llega ese paso. No llega. No, pero vos me entendiste lo que yo te quiero decir, porque lo que yo no voy a. Yo te entendí todo eso. Genial. ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? Que no hay posibilidad de que el coach lastime a la persona en la pregunta. Y para mí, si hay un coach así, puede llegar a lastimar a una persona en la pregunta. Si el coach hace esa pregunta, aún sigue siendo una pregunta. Y puede tener un coach adelante al que le resbale la pregunta y automáticamente no le hizo daño, y otro que se quiera victimizar y tome la pregunta para victimizarse, pero de vuelta es la interpretación del coachee. Que el coachee tenga tendencias de victimización, ¿ok? Va a buscar que cualquier cosa que le diga, buenos días, ay, me dijiste buenos días. O no me lo dijiste. Y ya se siente mal, no me dijiste buenos días cuando llegué. No hay manera de controlar eso. Le decís buenos días y que no es, digamos, castellano neutro y se siente mal. Lo dañaste. No lo dañaste. La interpretación que hace es para ponerse en una posición de víctima. ¿Está bien? No hay manera, por eso digo, no hay manera de que podamos dañar a alguien con la pregunta. Porque sigue siendo una pregunta. A ver, de última, ¿sabés qué le podés decir? Discúlpame, yo le estoy preguntando esto. Le estoy preguntando. ¿Qué no le hace sentir mal? Si te lo estoy preguntando.
No te lo estoy diciendo, te lo estoy preguntando, hasta podés hasta jugar con eso como recurso. Ah, no, vos no te podés sentir así si te drogás. No es lo mismo. Ahí le bajaste un palazo en el valero. Sí, yo, ¿Se eso, entiende la como diferencia? yo digo, lo quería dar un ejemplo. Pero en porque la forma de la pregunta, la forma. claro, en la forma de la pregunta, él después podrá victimizarse o no. Es una Y vos verás su comportamiento de victimización o no para proponerle la alternativa de que, mira, a mí me parece la palabra víctima. ¿Te suena? ¿Qué onda vos con la palabra víctima? ¿Qué relación podés hacer con la palabra víctima? A mí me parece una palabra víctima. Ni siquiera le decís, vos sos una víctima. A mí me aparece, desde mi observador del mundo, la palabra pling. ¿Qué onda con esto? ¿Vos me estás diciendo víctima? No. Yo te estoy diciendo que a mí me aparece la palabra víctima en esta conversación. ¿Cómo relacionás esta conversación con la palabra víctima? A mí me aparece, es mi interpretación, es lo que te vengo a traer como posibilidad. ¿Entendés hasta dónde nuestra responsabilidad está lastimando al otro? O cómo de pronto podemos entender que no estamos lastimando al otro, sino que el otro, en función de la interpretación que haga, se va a hacer cargo o no de un escenario que ya tiene. O sea, lastimarlo sería, en serio, lastimarlo sería ir, pegarle. Perdón, de todos modos, nosotros nunca vamos a estar, bueno, o sea, algunos ejemplos yo podría tener, o sea, siempre van a ser personas sanas, que vamos a estar, o sea, sin No lo sabes. Bueno, pero, No lo sabes. Bueno, pero vamos a tener que identificar esa Va a salir en la conversación. Claro. Va a salir en el proceso. Porque puede Podés ser ser, Grace, podés tener a la persona más, no sé, llamémoslo, desde lo que vos entiendas por impecable, más impecable adelante, pero le hiciste un par de preguntas, empezaste a rascar un poquitito, y todos vamos al baño, ¿no? Todos eructamos, vamos al baño por segundos. O sea, todos a veces tenemos mal aliento, nos cae mal la comida, tenemos mal aliento, todos. O sea, por las dudas. ¿Viste? Todos. O sea, ninguno de nosotros nos salvamos. Así que no sabés por dónde puede disparar el juicio. O qué puede aparecer en la conversación. Sí, tener la mayor cantidad de herramientas para hacernos cargo de lo que aparezca. Y si lo que aparece no es coachable, tener la claridad meridiana de parar la pelota ahí y decir, no, mira, ¿sabes qué? Esto que vos estás identificando tiene que ver con una estructura que no se puede trabajar desde el mundo de las conversaciones. Yo te invito a que veas la posibilidad de una alternativa terapéutica o no sé si lo estás tratando, si no lo estás tratando, estás haciendo terapia por este tema, porque desde las conversaciones lo podemos trabajar, pero un poco. Yo creo que lo podemos trabajar mucho más desde un espacio terapéutico. Y ese es el parate. Y podemos continuar con la conversación, con el proceso de coaching con esa persona, siempre y cuando lo esté acompañando con un proceso terapéutico en paralelo. Pero no antes. ¿Se entiende? Pedro, podés llegar a... Esto es pregunta de final, ¿eh? Te os aviso. Esto es pregunta de final lo que acabo de decir, ¿eh? Así que presten atención, ¿eh? Puede ser llegar a tener ladrones, algún violador, algún asesino. El que sea. O alguien que tiene fantasías con suicidarse. ¿Cómo? Tiene fantasías con suicidarse. Ah, no, yo siento que tengo ganas, a veces tengo ganas de tirar por la ventana. Paramos la conversación. ¿Cómo que me voy por otro lado? A ver, contame un poquito de esto. ¿Esto lo conversaste en otro ámbito? ¿Lo hablaste con alguien más? ¿Lo hablaste con alguien más o no? Y no se va solo. Esa persona no se va sola de la sesión. Te cuidás de que se vaya con alguien. Che, ¿tenés algún amigo o alguien conocido que te pueda venir a buscar o no? Prefiero que... Y si vino solo, o sea... Y vive Robinson Crusoe tiene... Vive solo, tiene que cruzar... Hasta náufrago tenía Wilson. No me importa. Vive solo, tiene que cruzar el puente de la Boca caminando. ¿Se entiende? No se va, lo acompañás o ves cómo articulás o te subís a un taxi y me contás cuando llegás y articulás con alguien que lo reciba.
Peter, en la próxima sesión, si esa sigue, ¿no? Y vos le decís, bueno, acompañante terapéutico, Sí. ¿qué manera tenemos de chequear? Porque ella fue a si otro. está haciendo la Contame con quién te pusiste en contacto, cómo fuiste avanzando con esto, qué novedades tenés. Podés pedir el teléfono y todo. No sé. Evidencia. No, le sacás el teléfono y se lo No, por ahí te está mi. Pedro, o sea, trabaja con un terapeuta y trabaja con nosotros también. Con los dos. Equipo interdisciplinario. El coach ofrece un mundo interpretado que abre posibilidades de superación para el coaching. Ahí estamos utilizando los juicios de posibilidad. Y ahí utilizamos las preguntas apreciativas. De las de indagación, las preguntas apreciativas, la quinta, una de las 5 categorías de preguntas, ahí utilizamos las apreciativas. ¿Cuáles serían? Nos conectan con la grandeza del coaching. Conexión con la ¿Alguna vez sucedió que conversando con alguien pudieras liderar tu estado de ánimo y no te enojaras? Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Te voy a hacer una pregunta apreciativa. Si vos decís, no, yo siempre me enojo con todo el mundo, no puedo liderar mis emociones, bla, 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 bla. ¿Alguna vez sucedió que no te enojaras y que pudieras liderar tu emoción? Miremos para el lado de lo que sí sucedió que está bueno, en lugar de mirar lo que siempre sucede que no está tan bueno desde tu perspectiva. ¿Me explico? Sí. ¿Qué hacen que no están anotando estas preguntas de cultura? ¿Alguna vez sucedió? Confíen en que va a estar grabado esto. Sí, está Y si grabado. el sonido no está bueno, lo lamento. culpa de que Pato se llevó. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos? ¿Baje? ¿Me volví a acelerar o bajé el ritmo un poco? Un poquito. Y como que vas a hacer lenta, pero te bancamos. Pero me vuelvo a acelerar, porque me entusiasma. Nosotros te traemos. Me entusiasma tanto. ¿Está todo bien? Tráigame. No, la pregunta es ¿Hasta acá se entendió? Hago la interpretación, dejo la interpretación ahí, para que la interpretación suceda o no. Entonces la apreciativa lo pones en un lugar de empoderamiento. O sea, que alguna vez que se haya sentido Exacto. así. ¿Estamos? Como posibilidad. Voy a avanzar porque necesito avanzar más rápido con esto. ¿Ok? Porque esto después lo vamos a ver en el modelo full. ¿Qué es eso? ¿Ok? Lo que sigue. Es el auto con Lo que con sigue. Acá estamos en el. No voy a tirar marcas, voy a tirar auto base. Acá tenemos el auto base. ¿Ok? No sé si el quid base. Tenemos el quid base. No sabes. Es el mismo auto, pero con más cosas. Ah, sí, olvidate. ¿Está bien? Acá estamos si quieren en el Logan base. En el Logan base. Hay un Renault Logan. Hay un Renault Logan. ¿Está bien? Etapa de innovación. ¿Qué hacemos en la innovación? Acá el coach ya se dio cuenta. Ya hubo un cambio observador. Acá hubo un cambio de su estructura interpretativa que le permite identificar alternativas diferentes. De ahí me voy a la pregunta, ¿qué necesitaría para, por ejemplo? ¿Está bien? El coach se pudo observar. ¿Qué necesitaría? Se establecen los compromisos nuevos o reenunciados. ¿Está bien? Se le pregunta, ¿a qué elegís comprometerte ahora, a partir de ahora? Ahora que te diste cuenta de esto, ¿a qué te vas a comprometer? ¿Sí? Esto va a estar subido a la plataforma, ya no está subido ahora. Se diseñan acciones y prácticas. Acá se arma un plan de metas. ¿Cuándo vas a resolver qué cosa y cómo? ¿Y en qué tiempo? ¿Y con qué frecuencia? Esto es para mí. Yo te contestaré. Esto es un poco para mí. Ok. No lo puedo hacer antes esto, porque no hubo cambio observador y va a venir desde el paradigma viejo a explicarme lo que él entiende. ¿Se entiende? Solamente cuando se... Una vez que hubo cambio observador, una vez que vos diste la estocada y una vez que hubo cambio de paradigma. Ahí arrancas con esta parte. Si es que da para arrancar de vuelta. Esta es la variable que puede suceder o no en la conversación. Si es que da, ¿qué podría pasar si es que... Que se quede con la pregunta. Ah, bien. Que se quede con la pregunta y se vaya rebotando la pregunta. ¿Sí? O con la pregunta rebotándole. Sí, ¿qué iba a decir? No, ya. ¿Verdad? Sí. Ok.
Entonces, ¿qué acciones vas a llevar a cabo? La conversación y la intervención de coaching trae a la luz un nuevo observador, que con nuevos compromisos, ¿está bien? Y nuevas acciones construye una nueva práctica que va a sostener con compromiso en el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Sí? Entonces, una vez que hay cambio de observador, nos vamos a dar los papeles. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo plasmamos este cambio de observador? Esto que te estás dando cuenta, ¿cómo va a ser sostenido por vos en el mundo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esto está sucediendo? Este compromiso nuevo al que estás identificando que querés sostener. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a ver? Que la persona ponga el detalle o el desafío de las acciones que va a ejecutar. ¿Me explico? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está bueno? Yo me estoy anotando para preguntarle yo mismo. Entonces, puede suceder o no, como decía, ¿no? Disciplina y la posibilidad de cumplir mi promesa, o sea, el compromiso. Y es más, lo que tenemos que plantear en este espacio de innovación es cómo lo va a celebrar. ¿Cómo lo vas? ¿Cómo lo va a celebrar? O sea, ¿cómo va a celebrar sostener algo diferente en el tiempo? ¿Cómo se va a reconocer por hacer algo diferente en el tiempo? Porque también es importante para anclar posibilidades del coaching con el coaching consigo mismo que le empoderen. O sea, estos pasos que vas a hacer, ¿está bien? Estos pasos que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a celebrar esto que vayas haciendo? ¿Celebrar? ¿Qué es eso? Ahí le trae la distinción, es importante para vos. Pero ya vio lo nuevo. Ya vio lo nuevo, es como una especie de refuerzo lo que está proponiendo. ¿Sí? Genial. Entonces, para la fase de innovación se requiere hablar responsablemente, tenemos que tener muy claros los actos lingüísticos para que el coachee delimite específicamente cómo va a avanzar y por dónde va a avanzar y no se entrampe en el lenguaje. ¿Ok? Si las declaraciones que haga, cómo las va a hacer, con qué autoridad, desde dónde, las acciones recurrentes en las que se compromete, compromiso social de las declaraciones, por las dudas lo digo. ¿Sí? Después, ¿qué más vamos a necesitar? Escuchar el compromiso del coachee. Escuchar comprometidamente a lo que el coachee plantea para sí mismo. Que no se vaya y delire, sino que bajarlo al espacio de lo concreto, que la escucha sea consistente en lo que él dice con lo que puede hacer. ¿Está bien? Declarar y disolver los quiebres. ¿Cuáles son los quiebres que está dispuesto ahora a declarar? A partir de cómo los va a disolver. Cómo vamos a jugar el juego, qué conversaciones tiene que hacer con quién, qué acciones se le ocurren. Y puede ser que eso sí dé para próximas conversaciones. Se va a llevar tarea y la traerá a la siguiente sesión. ¿Okay? Hacer juicios y fundarlos. Todo esto puede pasar. No necesariamente tiene que pasar todo esto, pero puede pasar esto en la conversación. Diseñar conversaciones y nuevas prácticas. Ok, vos te diste cuenta que tenés que establecer un vínculo nuevo con tu primo. ¿Qué vínculo querés? ¿Cómo quisieras abrir la conversación? ¿Tenés alguna idea de cómo abrir la conversación? A ver, ¿tenés alguna idea? ¿Cómo se te ocurriría abrir la conversación? Bueno, le voy a decir a mi amiga, mirá, sería bueno, un mate, ponele. Ahí miran los ahí el diseño de conversaciones tenés que mirar el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el sentido que le da el propósito que va a poner la conversación, para articular la conversación que sea poderosa. Venir del futuro. Ya lo saben esto, ya se los dimos el año pasado o el anterior. No, pero... El dónde, el qué, el dónde, el qué, ¿Cuándo? cómo, cuándo, para qué. ¿Sí? ¿Viste que lo tenía?
venir del futuro, o sea, una vez que sucedió esto, ¿cómo te vas a encontrar? ¿Qué vas a hacer? Una vez que ya sucedió esto, mira, observate con esto sucedido. ¿Quién vas a ser vos en ese momento? Se lo traemos. ¿Qué tenés que hacer ahora para allá? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Estarán allá al lado. ¿Puedo ir al baño? Ya encontró aquí. Ahora vamos a hacer el break simultáneo, sale más. ¿Querés ir al baño? Anda. No, Todo el mundo está abierto a todas las posibilidades de ustedes. no. Bien. Vamos a entrar en full. Este es arquitectura. Venga. Vamos a estudiar arquitectura. Sí. Lo anterior sirvió para apalancar parte de lo que voy a decir acá. O sea, van a ver en el modelo este que varias cosas que yo ya mencioné en el anterior las habremos un poquitito El transitado. otro era maestro mayor de obras que ya es arquitecto. Este ya es como. Ponele. Sí. Está buena la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá en la arquitectura del proceso de coaching? Como dice arquitectura del la conversación de coaching tiene un formato. ¿Está bien? Y ese formato es lo que nosotros vamos a buscar que ustedes ejecuten. Formato. Sí. Hay un formato y ese formato tiene un sentido. ¿Ok? Porque guarda una cierta lógica y una cierta coherencia y congruencia con lo que puede pasar o no. ¿Está bien? ¿A vos te gusta arrancar mirando una película por el final? No. ¿Está bien? Bueno, pasá la película de atrás para adelante. Mirá la película de adelante para atrás. Este sentido es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque cuando sucede que te salteas un paso o te salteas un espacio, es como entrar a las 3I por la interpretación. ¿Podés entrar en la conversación de coaching por la interpretación? Si no tenés información previa, seguramente te vas a olvidar. No, mira, por tu manera de entrar caminando, yo me doy cuenta que tu juicio está enojado con el mundo. Por tu manera. So what? No. Master. ¿Ok? Demasiada, digamos, apertura, ¿no? Y te estás utilizando las herramientas que pueden suceder en otros espacios de nivel de coaching. Podés utilizar esa información de otros espacios en la conversación de coaching también. No necesariamente podés ser tan drástico en el uso de esas herramientas en la conversación. ¿Se entiende acá? Qué bien. Entonces, ¿qué vamos a estar mirando? Está bueno, ¿eh? ¿Qué vamos a estar mirando? Capaz te lo pone y te hace cara. Como que está impresionante. Le falta la cara. Te falta la cara. Indicios del efectivo accionar como coach. Y esto es transversal a todo el proceso de conversaciones de coaching. El poder que tiene el índice hay que transversal. No, dijo eso. ¿Cómo fue transversal? Esto es transversal a toda la gestión del coach. A toda la gestión del coach durante la conversación y durante el proceso de conversaciones. ¿Sí? O sea, no sé, seguramente lo vieron con María Marta. La conversación puede ser una conversación sola o puede ser un proceso de conversación. Bien. Entonces, ¿cuáles son los inicios del efectivo accionar como coach? ¿Sí? Primero, apostar a lo mejor de cada uno. O sea, el coach constantemente va a estar apostando a lo mejor del coaching. Si no lo puede ver como posibilidad, mejor que no lo coachee. Es así de claro. Si el coach no ve posibilidad en el coaching, necesita cortar la conversación de coaching. Stop ahí en ese momento.
Porque no le está pudiendo abrir posibilidades, no lo va a mirar con posibilidades de que genere cualquier situación diferente y le va a estar comprando la historia y se va a poner del lado del coaching y automáticamente se rompió la proxemia. Y cuando se rompe la proxemia, que la proxemia, anoten proxemia, no sé si María Marta les explicaba la proxemia. No me acuerdo. Porque Para meter en el diccionario, proxemia, distancia óptima entre coach y coachee. La proxemia es la distancia óptima entre coach y coachee de manera tal de que el coachee me sienta presente, pero no me siente invadiéndolo, ni me sienta tan alejado de no poder contar conmigo. ¿Se entiende? Y esto lo pueden ir regulando, incluso sesión a sesión, hasta con la distancia de la silla. ¿Sí? Si el coachee tiene un día en el que no está muy bien, vos te podés acercar unos centímetros. Si el coachee está medianamente en eje, la distancia es 1,20 m, 1,30 m. 1,20 m, 1,30 m, rodilla y rodilla. Al lado. No, enfrente, pero está lejos. Al lado. Pero un metro, De frente. De frente sí, pero está en un metro es mucho. Porque ella va a tener Mirá, Un metro son 4 lajas, Pedro. para Tiene él un metro 25 veinte cada la uno. rodilla. Algo así. No, ahí hay un Cuando metro. yo fui a la Ahí hay menos de un metro conferencia, también. Sí, ahí me Ahí tenés Menos de un metro. Sí, porque tiene 25 cada laja. Tiene 50 y 70. Un poquito más. Menos rodilla y rodilla. entre rodilla y rodilla o entre torso y torso. Ahí está bien, poné la línea ahí. Ahí tenés 4 lajas acá. Ahí está. No, ahí te fuiste 1, 2, 3, 4. Pero no Una está más atrás. lejos. No, Perdón, perdón, tiene tiene 30. 30. me equivoqué. Tiene Pero 30. Tiene 30. ¿Viste? Tiene 30. Perdón. Mira. Está muy lejos. Acordate que yo hice el ¿Cuánto tiene esta? Sí. 20. Tiene 30, tiene 15. Acordate que yo hice el Tiene mi ofender. ¿No ves? Ese es el ego del coach. El ego del coach. Es el ego del coach. Bueno, entonces, distancia. Esta distancia, como mucho. Están a 60. Un poquito Como más. mucho. ¿Está bien? Tampoco estar acá. Es que otro ¿Se se entiende? aleja cuando Nos mandamos señales de humo. Aparte, pero acá está bueno, porque acá veo todo. Si comió ajo, fuiste, pero bueno. Acá está bueno. Si yo comí ajo, lo despego. ¿Dónde quería? ¿Se entiende? Cuidado con esto. ¿Sí? Distancia. Y después, si el coaching está medio emocionalmente tomado, la energía que tiene es menor. El espacio que ocupa es menor. Y yo necesito acompasar el estar del coaching. El coaching en eje hasta esta distancia por estar recontra tranqui. ¿Me explico? No mucho más que esto. Ah, no, eso te lo es una corporalidad. Pero eso lo vas a ir viendo. Eso lo vas a ir viendo en la medida en que. En la medida en que vayas testeando vos cómo te sentís también con el coaching. Cuando es No online, sentarte lo bomba y ¿qué tenés que poner referencia tomás? Cuando es ¿Eh? online, ¿qué referencia tomás para mirarlo? ¿Sentarte más lejos? No, te acercamos con la silla, o te dejamos con la silla. Online, No, entonces no. cuando no lo ves. No, online, lo que a ver, no, hay momentos en que si necesitas hacer alguna dinámica o algo online, vos te mantenés enfrente de la pantalla y lo mandás a observarlo en lo que va haciendo, para mirar toda la corporalidad. Claramente. ¿Sí? ¿Ya está? Genial. Lo dejo acá y seguimos después del break. ¿Hasta acá estamos? ¿Está bueno hasta acá? Sí. Profesor.